Buenos días, mi nombre es Rogelio Salas Vargas y a continuación les voy a presentar lo que es el Active Record Pattern. Y bueno, vamos a empezar. Para empezar, este es un patrón de comportamiento. Este nos brinda mecanismo para interactuar con una base de datos sin la necesidad de las sentencias SQL. Es utilizado en el desarrollo de software, especialmente en el contexto de bases de datos. Se utiliza comúnmente en el desarrollo de las aplicaciones web. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que tenemos un objeto que va a encapsular los registros de una tabla o de una vista de nuestra base de datos. Este objeto encapsula el acceso a la base de datos y agrega lógica de dominio a estos datos. Este patrón es buena opción cuando se tiene una lógica de dominio no muy compleja, con funciones como crear, leer, actualizar, borrar, cositas fáciles. Y bueno, este objeto que vamos a crear contiene datos y contiene comportamientos. O sea, mete a un objeto los atributos de cada una de las tablas, en este ejemplo, last name, first name, número de dependencias, que son los datos que tiene nuestra base de datos, de nuestra tabla person. Y en este mismo objeto también se insertan los métodos, por ejemplo, update, insert, delete. O sea, es un objeto que transporta tanto datos como métodos. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos nuestra base de datos, nuestra tabla person, que tiene last name, first name y número de dependencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una clase person que tenga lo mismo. Debe de coincidir. Si no coincide, pues no va a respetar las reglas de nuestro patrón. Entonces, cuando tengamos nuestra tabla, debemos hacer nuestra clase persona y con los mismos atributos. Por ejemplo, last name, first name, número de dependencias. Y los métodos sí podemos hacer los que queramos, los que necesitemos. Este patrón es similar al de Raw Data Gateway. La diferencia es que el Raw Data solo tiene acceso a la base de datos y este tiene acceso y además tiene dominio de lógica. El dominio de lógica se refiere a las reglas y operaciones que manejan el comportamiento y la manipulación de los datos. ¿En qué situaciones vamos a usarlo? Como ya dije anteriormente, este patrón es ideal cuando la estructura de la tabla coincide con la estructura de la clase. Debe ser igual. Y bueno, estas son las ventajas. Las ventajas es que tiene una lógica simple y poco relacionada con otras entidades. Fácil de dar mantenimiento porque es fácil el código, pues, fácil de entender. Reduce el uso de sentencias de SQL. Los métodos están encapsulados, entonces también se reduce el código, por lo que se hace también más fácil de mantener. Y las entidades se trabajan como objetos. Y pues bueno, estas son las desventajas, creo que tiene más desventajas que ventajas. Si la base de datos no tiene la misma estructura, como ya mencioné, no podemos utilizar este patrón. Las clases foráneas no son prácticas. La relación entre las tablas es difícil cuando se va haciendo más complejo. Entonces, por ejemplo, si lo vamos haciendo más complejo, vamos haciendo más relaciones directas, colecciones, herencias. Esto no es muy práctico para el Active Record, entonces no lo vamos a usar cuando sea demasiado complejo nuestro problema. Y se debe de acoplar al diseño de la base de datos. Entonces, por ejemplo, cada que rehagamos el diseño de la base de datos, hay que también rehacer el diseño del objeto, entonces cada vez se puede hacer más complejo. Y pues bueno, les voy a mostrar el codiguito que hice. Este, tenemos el ejemplo, no, tomé el ejemplo del libro, pero no usé el código del libro. Hice ya mi propia clase persona. Como vemos, tiene
sus atributos ID, last name, first name y número de dependencias, su constructor, sus respectivos métodos de get y set. Después creamos nuestros métodos de update, de buscar, de delete, insertar. Y al probarlo, nada más lo que vamos a hacer es insertar una persona, buscarla, actualizarla y eliminarla. Entonces, si le damos correr, pues es lo que nos hace. Se ha insertado la persona con el ID 1, se ha encontrado a la persona que buscamos. Aquí buscamos a la persona con el ID 1 que es John Doe. Se ha actualizado el número de dependientes de la persona. Aquí lo hicimos. Y eliminamos una persona de la base de datos. Yo no sé muy bien cómo se usan las bases de datos. Intenté conectarla con una base de datos que hice en MySQL, pero no lo logré. Entonces solamente lo simulé aquí en Java. Y pues en sí, este es el patrón de diseño. Simplemente creamos una clase que se acomode con nuestra base de datos, que sea similar. Muchas gracias.